En la presente actividad voy a realizar una simulación utilizando el modelo Streeter-Phelps. Esta es sobre una descarga de aguas residuales donde se desea conocer la dispersión de contaminantes en aguas superficiales. El modelo antes mencionado se basa en ecuaciones diferenciales para calcular el cambio de la concentración de materia orgánica y el déficit de oxígeno, esto a partir del valor del oxígeno de saturación a la temperatura del agua del río. Aquí ya tenemos dos variables, que es el oxígeno de saturación y la temperatura del agua del río. El resultado se puede interpretar por medio de una curva, la cual es llamada Sag Curve, que veremos más adelante. También es posible calcular la distancia a partir de la descarga en que se ocurre el mínimo de oxígeno disuelto. Esto con los datos de la sección transversal, promedio del río y su caudal. La sección transversal de un río la podemos entender como un corte y que se mide el ancho del río, pero eso es otro tema. Y el caudal pues puede ser medido mediante aforo, con molinete, flotadores, etc. Bueno, para comenzar con la simulación debemos de tener algunos datos e insertarlos en el modelo. Recordemos que es una simulación, por lo tanto algunos de los datos carecen de veracidad. Para los datos del río consideré 225.000 metros cúbicos al día, lo que ya al realizar la conversión a metros cúbicos por segundo da 2.6. Para la DBO consideré un valor de 4 miligramos por litro. Esto es considerado de buena calidad de acuerdo a los indicadores de calidad del agua de Conagua y se expresa como un bajo contenido de materia orgánica en el cuerpo receptor de la descarga. El oxígeno disuelto será de 9.51 miligramos por litro. Este valor lo tomé del Sistema de Información de Calidad del Agua, de la misma Conagua, el cual es un promedio de los resultados correspondientes al río Culiacán en el año 2016. Para la temperatura y el área de la sección transversal, tomé como valores 28 y 14 metros cuadrados respectivamente. Para la información de la descarga, tengo un caudal de 28.000 metros cúbicos al día y al realizar la conversión da 0.32 metros cúbicos por segundo. Una DBO de 150 miligramos por litro. Esto es de acuerdo al promedio diario que se establece en la tabla 2 de la norma oficial 001 de la Semarnat en 1996 para cuerpos receptores considerados tipo B, uso público urbano. Un ejemplo de estos cuerpos receptores es el río Culiacán. Y tomé un valor de 1 miligramo por litro para oxígeno disuelto y una temperatura de 28 grados centígrados. Para la mezcla me basé en la tabla que nos hizo el favor de poner el docente aquí y son de valores usuales de las constantes utilizadas en el modelo de Streeter-Phelps. A la temperatura correspondiente que considera de 28 grados corresponde un oxígeno disuelto de 7.8 miligramos por litro. Una vez estableciendo que el simulador realiza los cálculos aguas abajo de la descarga, tenemos, bueno, aquí están todos los datos que les comenté anteriormente, los datos del río, datos de la descarga y sobre la mezcla, que son los datos que tenemos que considerar para realizar la simulación. Una vez insertados estos datos, ya en esta tabla nos muestra los días, las horas, el oxígeno disuelto y la distancia en kilómetros que de inicio de la descarga hasta después de 72 horas. Bueno, aquí se considera el nivel antes de la descarga, 0 horas, con un oxígeno disuelto de 8.58 miligramos por litro. Como podemos apreciar, una vez transcurridas las horas, el oxígeno disuelto va disminuyendo. Esto es por la carga de la materia orgánica de la descarga. El tiempo transcurrido desde el punto de la descarga hasta la
del punto crítico vemos que es de 38 horas y el valor mínimo es 1.91 miligramos por litro de oxígeno disuelto a una distancia de 28.53 kilómetros. Esto lo podemos apreciar aquí en la curva. Aquí va, bueno, suponiendo aquí no hay descarga. Entonces inicia la descarga y se ve la disminución del oxígeno disuelto por la carga de materia orgánica. Entonces vemos que aproximadamente a las 38 horas es la curva, o sea, el mínimo de la curva. Aquí vemos, ahí se puede, a ver si alcanza a apreciar, punto 38, valor 1.91. Entonces, una vez ya de acuerdo a la dilución y sobre la distancia, que ya es considerable, son 30 kilómetros, se va restableciendo. De acuerdo a los apuntes que nos dio el docente, podemos ver esta tabla y compararla. Por ejemplo, la zona libre de contaminación vendría siendo esta. Entonces aquí empieza la descarga, vamos a suponer que aquí tenemos el tubito este. Empieza la zona de descomposición debido a la carga de materia orgánica y la zona crítica. Esto es una zona crítica, la zona donde se tiene el mínimo de oxígeno disuelto, y la zona de recuperación que, pues de acuerdo a la tabla, va para arriba y probablemente pasen unas 120 horas antes de volver a su estado normal, a una zona libre ya de contaminación. Que tengamos el oxígeno disuelto a 1.91 significa la presencia de materia orgánica. Esta es degradada por las bacterias, lo cual provoca un abatimiento del oxígeno disuelto en el agua. Por eso su disminución, o sea, materia orgánica, abatimiento del oxígeno, procesos de las bacterias, mínimo de oxígeno disuelto. Esto provoca un olor a huevo podrido por la producción de ácido sulfídrico. Esto es debido a las condiciones sin oxígeno prevalecientes. Oxígeno disuelto quiere decir que no hay oxígeno. En la actividad de degradación de la materia orgánica y ante la falta de oxígeno disuelto en el agua, las bacterias utilizan el oxígeno de las sales disueltas como los sulfatos, generando así el ácido sulfídrico. El desprendimiento del ácido sulfídrico producido por la actividad bacteriana en condiciones anaerobias produce burbujas y un descenso en el valor del pH. Todo esto puede provocar mortandad de peces. Si vemos aquí, por ejemplo aquí dice 2 partes por millón, se ve la presencia de las bacterias y todo, y no hay presencia de peces. Esto es de acuerdo a las diferentes especies. Hay especies de peces que pueden soportar menor cantidad de oxígeno en el agua y hay otras que no. Por eso se da mucho la mortandad de peces cuando las descargas contienen alta materia orgánica. Bueno, debemos recordar que este modelo tiene limitaciones, como la consideración de un estado estacionario a lo largo del río. Es como si supusiéramos que a lo largo de todo esto va a tener la misma temperatura, el mismo nivel de oxígeno, etc. Además, no considera la existencia de algas las cuales también demandan oxígeno. O sea que si en caso de existencia de algas todavía se abate más el oxígeno disuelto. Y como conclusión, tengo que el uso de este tipo de modelos nos permite simular diversos escenarios de contaminación. Esto de acuerdo a los datos que se requieren. A su vez, podemos utilizarlos para analizar y comprobar algunos problemas acontecidos en aguas superficiales. Esto derivado de la descarga de aguas residuales.